Buenas. Nuestro grupo está conformado por Sergio Sánchez, Diego Reyes y mi persona Ronaldo Pina. En el siguiente video le venimos a hablar de los siguientes conceptos. El primero, aparato locomotor. El sistema locomotor, llamado también sistema musculoesquelético, está constituido por los huesos que forman el esqueleto, las articulaciones que relacionan los huesos entre sí y los músculos que se insertan en los huesos y mueven las articulaciones. Permite al ser humano interactuar con el medio que lo rodea mediante el movimiento o locomoción y sirve de sostén y protección al resto de los órganos del cuerpo. Funciona en condiciones con el sistema nervioso, que es el que genera y transmite las órdenes motoras. Los tejidos. Los huesos están formados prioritariamente por el tejido óseo, aunque se está acompañado por el tejido conectivo propiamente dicho y tejido cartilaginoso. El tejido conectivo forma el periósteo y el endosio, membranas que revisten la superficie externa y externa de los huesos respectivamente. El endosio está formado por el tejido conectivo con abundantes vasos sanguíneos, células osteogénicas y osteoblastos. En el adulto contienen células conectivas y conservan la capacidad osteogénica en caso de lesión ósea para su reparación. En el extraño también tiene una capacidad. Funciones de los tejidos. Sirven de soporte y protección del cuerpo. Reservorio para los iones y calcio y fosfato. Interviene en la regulación del calcio del organismo, tanto en el calcio como en el fosfato. Pueden ser movilizados de la matriz ósea o la sangre según las necesidades del organismo y así mantener la concentración adecuada. Contiene la célula madre formada por las células sanguíneas. La ubicación anatómica. Carajo, marica. Ubicación anatómica de los tejidos. Tejido fibroso laxo, que es la piel. Tejido fibroso adiposo y tejido sanguíneo, que es la sangre. Tejido fibroso denso, que son los ligamentos. Tejido cartilaginoso, que se encuentra en la rótula. Y el tejido óseo, que lo podemos encontrar abajito de la rótula. Bueno, les hablaré sobre los tipos de músculos. Existen varios tipos de músculos como los planos, que son con forma de abanico. Básicamente se caracterizan por sus bases aplanadas, por ejemplo el músculo pectoral. Músculos cortos, sin importar su forma, son músculos que se caracterizan por su corta longitud. Por ejemplo, los músculos faciales y craneales. Músculos anchos son músculos característicos de fibras con diámetro grueso. Por ejemplo, el dorsal. Existen los alargados o fusiformes, que son músculos anchos en el centro y estrechos en sus extremos. Por ejemplo, el recto femoral, tríceps y bíceps. Unipeniformes. Poseen una forma de media pluma y nacen del lateral de un tendón. Por ejemplo, el extensor común con los dedos del pie. Bipeniformes con forma de pluma. Sus fibras nacen del centro de un tendón, por ejemplo, el recto femoral. Multipeniformes, sus fibras surgen de diferentes tendones, a la vez presentan una organización compleja. Por ejemplo, el deltoides, o músculo más presente en la articulación del hombro. Digástrico, es un músculo con dos vientres musculares. Se extiende toda la base del cráneo, al hueso de hioides y desde la mandíbula. Poligástricos se refieren a grupos musculares por varios vientres cubiertos por una fascia común, la cual brinda contención de los músculos rectos del abdomen. Los bíceps, que son músculos que presentan extremos que se intersecta el hueso.
mientras que en el otro extremo presenta partes que se insertan al hueso. De ahí su nombre, que significa dos cabezas. Un ejemplo, un ejemplo claro, el bíceps femoral. Cállate. Tríceps. Similar al anterior, los músculos de un extremo se insertan al hueso, pero refiere en el otro, donde el músculo se divide en tres partes que interceptan al hueso. Por ejemplo, el tríceps braquial. Y por último, los cuádriceps, que como su estructura muscular es similar a los dos anteriores, a diferencia que en este caso son cuatro. Los tendones interceptados de forma individual al hueso. Bueno, otro tipo de músculos son los músculos agonistas, que son músculos que siguen una misma dirección y nos permiten realizar el mismo movimiento, caracterizado principalmente por la acción concéntrica o acercamiento del punto de inserción de sus fibras musculares. Están los músculos antagonistas, que son justamente aquellos opuestos al movimiento, de los movimientos agonistas. Por ejemplo, cuando un músculo agonista se contrae, el antagonista se relaja y viceversa, alejando el punto de intersección de sus fibras musculares. Y los músculos sinergistas son aquellos músculos que permiten de forma directa que el movimiento se realice correctamente. Su función es similar a la de los agonistas, pero tendrá un rol más de estabilizador y de control en el movimiento. Bueno, otro punto sería las células. Las células como concepto tenemos, se define a la célula como la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Como tal posee una membrana de fosfolípidos con permeabilidad selectiva, que mantiene un medio interno altamente ordenado y diferenciado del medio externo. En cuanto a su composición, sujeta al control homeostático, la cual consiste en biomoléculas y algunos metales. Bueno, las partes de una célula. La célula está formada básicamente por las principales, que son el citoplasma, núcleo y membrana. El citoplasma está formado por sustancias orgánicas e inorgánicas, mezcladas en agua y de consistencia viscosa. En el citoplasma se encuentran los distintos orgánulos celulares, los cuales llevan a cabo funciones celulares. La mitocondria, la ribosoma, aparato de Golgi, etc. El núcleo, rodeado de una doble membrana y con cierta forma esférica, se encuentra dentro del citoplasma y guarda en su interior el material cromosómico o ADN, denominado cromatina. También contiene el nucleolo y que está formado por el ácido ribonucleico, el ARN, y proteínas, que es quien realiza la función de formación de los ribosomas. Y la membrana, que es la capa que rodea y protege el citoplasma, por consiguiente al núcleo y demás. Cumple la función de regular la entrada de nutrientes y también la eliminación de desechos. Está formada fundamentalmente por lípidos y proteínas. Bueno, otro concepto sería las articulaciones. En el lenguaje cotidiano del término articulación significa dos cosas. En anatomía se ha descrito una articulación como la conexión que subsiste en el esqueleto entre cualesquiera de los componentes rígidos, ya sean huesos o cartílagos. Articulación es sinónimo de unión. Los términos como artrología, que significa estudio de la articulación, y artritis, que significa inflamación de la misma.
se origina de la raíz griega arto. Las articulaciones varían mucho en su estructura y disposición, y con frecuencia están especializadas para funciones específicas. Sin embargo, presentan ciertas características funcionales comunes. Se pueden clasificar según sus características estructurales más notables en tres tipos principales, que son las fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Otro concepto sería que se conoce como articulación al conjunto de elementos o tejidos que permiten la unión entre dos o más huesos. De acuerdo a su grado de movimiento, podemos clasificar a las articulaciones en tres tipos. Siguiendo con lo que les dijo mi compañero, yo les voy a decir los tipos de articulaciones. Articulaciones inmóviles o sin artrosis. Están constituidas por dos extremos óseos, más un tipo de tejido que une a estos elementos y que mantiene la rigidez entre las piezas óseas. Este tipo de elementos tipo de articulaciones se encuentra en el cráneo y en los huesos largos en crecimiento. Las sinartrosis constituyen puntos en donde se produce crecimiento óseo. En relación al tipo de tejido dispuesto entre los huesos, las sinartrosis se dividen en fibrosis o suturas en las cuales hay tejido fibroso interpuesto. Ejemplo, la sutura interparietal o sagital y la sincondrosis en las cuales hay tejido cartilaginoso interpuesto. Ejemplo, articulación semimóviles o anfiatrosis. Permiten leves movimientos y se reconocen dos tipos. La sínfisis, donde los extremos óseos están unidos por un disco de tejido fibra cartilaginoso. Ejemplo, la sínfisis pública. Las articulaciones móviles. Articulaciones móviles cuya diferencia con la precedente es la presencia de una membrana sinovial y de un espacio a la cavidad articular entre los extremos óseos. Ahora le voy a hablar sobre la clasificación de las articulaciones. Sobre la clasificación de las articulaciones por su estructura, es decir, morfológicamente. Los diferentes tipos de articulaciones se clasifican según el tejido que las une en tres categorías: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Por su función, fisiológicamente el cuerpo humano tiene diversos tipos de articulaciones, como la sinartrosis, que no tiene movimiento, la anfiartrosis, con articulaciones como la sinartrosis, la anfiartrosis con un movimiento muy limitado, por ejemplo la columna vertebral, y la diartrosis, mayor amplitud o complejidad de movimiento. En conclusión, se puede decir que la diartrosis tiene una gran movilidad y que las partes del cuerpo incluidas son los hombros, las rodillas, y la anfiartrosis que tiene una escasa movilidad. Y por último, la sinartrosis, que tiene una movilidad nula y los huesos del cráneo. Ahora le vamos a hablar de los siguientes conceptos. Esqueleto apendicular, representado por los miembros que están conectados al esqueleto axial e incluye la cintura pélvica y la cintura escapular, es decir, los hombros. Esqueleto axial es el esqueleto humano. Se compone esencialmente de una larga columna vertebral colocada verticalmente en la línea media. En su extremidad superior se apoya el cráneo y en su extremidad inferior se atenúa y se afila para formar el sacro y el coxis. La cintura pélvica está constituida por los dos huesos ilíacos y que junto con el sacro y el coxis se le llama pelvis ósea. La cintura es una parte del abdomen situada entre el tórax y la cadera.
entre las personas con una medida proporcionada. La cintura es la parte más estrecha del tronco. Desde el punto de vista anatómico, es el primer segmento del miembro inferior o pelviano. Los principales huesos de la cintura pélvica. El hueso del los principales huesos de la cintura pélvica: el hueso del sacro, el coxis, el fémur y la cabeza del fémur. Cintura escapular. El cuerpo humano presenta dos cinturas escapulares que unen huesos de los miembros superiores al esqueleto axial. Cada una de estas cinturas escapulares consta de una clavícula y de una escápula. La clavícula se encuentra por delante y se articula con el manubrio del esternón, formando la articulación esternoclavicular, y con el húmero en la articulación glomerular hombro. Principales huesos de la cintura escapular: la clavícula, articulación esternoclavicular, el esternón, la costilla, la vértebra, la escápula y el húmero. Los bloques funcionales. En la representación gráfica de los diferentes procesos, tiene un bloque asignado y estos se unen por fechas que representan el flujo de señales que interaccionan entre los diferentes procesos. Las entradas y las salidas de los bloques se conectan entre sí con líneas de conexión o enlaces. Las líneas sencillas se pueden utilizar para conectar puntos básicos lógicos del diagrama, es decir, una variable de entrada y una entrada de un bloque, una salida de un bloque y una entrada de otro bloque, una salida de un bloque y una variante de salida. Para concluir con lo que ya le hemos dicho mi compañero y yo, le vamos a dar un pequeño ejemplo cómo se relaciona a la hora de llevar esto al movimiento corporal humano. Los músculos son los responsables de mover las potentes palancas de nuestro aparato locomotor, y su importancia es tal que no hay deporte que no determine la realización de un específico trabajo muscular. Los músculos del aparato locomotor se encuentran rodeados por una fina capa de tejido conectivo, el epísimo, y los músculos se encuentran formados por cientos de células llamadas también fibras musculares, y fibras musculares se unen a los huesos por los tendones, los cuales están rodeados por un tejido conectivo llamado permiso y se encuentran agrupadas formando haces. Esto fue lo que nuestro compañero y yo les quisimos hoy compartir con ustedes. Feliz tarde.